Hola a todos los viñadictos. Mirad cómo va los emberos de las garnachas. La verdad es que estoy sorprendido de la velocidad a la que van. Sí que es verdad, fijaros, este racimo ya, que estamos a 26 de julio. Y tenemos racimos casi emberos completos. Sí que es verdad que lo que está pasando este año es la gran heterogeneidad, ¿no? Fijaros, ese racimo verde y en la cepa de al lado, y los cuajados tan tremendos que están teniendo que tuvieron las garnachas, que ahora vamos a ver qué pasa con las lluvias, que si tuviéramos tormentas en las próximas semanas tendríamos un problema de reventones, ¿no? De botrytis. Esto ya lo llevo avisando desde que cuajaron, pero es una cosa que tenéis que tener muy presente. Aquí estamos en Cariñena, un viñedo que os he enseñado muchas veces, viñedo de vaso de alta densidad, que normalmente siempre se aflige un poco de tema de agua. Este año, con lo mal que vino el año, las precipitaciones de mayo-junio arreglaron la situación y la viña está a un nivel de hoja bastante bueno. No podemos decir perfecto, porque el año ha sido muy complicado, pues ha habido pequeños focos de mildiu, pequeños focos de oidio, ha sido muy complicado de manejar, pero bueno, también hemos estado muy encima, realizando muchas aplicaciones curativas, preventivas, y bueno, creo que el resultado es bastante bueno para lo que preveíamos del año, que preveíamos un año de tirar las uvas al suelo. Claro, es una cosecha bastante chula la que hay aquí. No digo que será de récord, pero no andará lejos. Y sobre todo veis un poco el estado de la vegetación, ¿no? Lo bonito que son estos viñedos de alta densidad es que ocupan muchísimo el suelo. Entonces aquí el manejo de suelo que se ha hecho es cero desde el otoño. No se ha tocado el suelo, no se ha hecho ningún trabajo de suelo, ¿vale? También la sequía pues ha hecho que la hierba no haya prosperado, pero luego, claro, la ocupación del terreno por parte de la vegetación hace que en un suelo tan pedregoso, que ocupe mucho el suelo, incluso veis los restos de poda que tenemos aquí para intentar incrementar la materia orgánica del suelo, pues hace que esta ocupación del terreno y la competencia por la luz, que no prospere las malas hierbas, ¿no? Entonces bueno, la vendimia yo creo que va a venir como el año pasado, incluso un poquito antes. Viene la cosa muy acelerada. A nivel de vendimia hay un poco más que en el año 22, por lo que yo creo que la maduración va a ser un poquito más lenta en cuanto a parámetros madurativos, azúcares, acidez y demás. Pero bueno, ya sabéis que esto nos lo va a marcar lo que quede de agosto. Pero fijaros, en alguna cepa el volumen de cosecha que tenemos es importante, Y hablo de la heterogeneidad, ¿no? Porque esta otra cepa pues está bien, pero más baja. Esta otra está muy suelta y seguramente iremos a alguna otra que no tenga uvas, ¿no? Como esta, que tiene aquí terracimitos sueltos. Y bueno, para lo que es esta viña, la verdad es que el equilibrio es muy chulo. Entonces bueno, ahora lo que nos va a tocar, vigilar mucho el viñedo en cuanto al control de maduración y de que no tengamos problemas de botrytis. El tema de oidio y mildio, pues aquí está superado, y ahora vigilar mucho las condiciones de la hoja y condiciones de maduración, ¿no? Sobre todo para determinar exactamente el momento óptimo de vendimia en función de lo que busquemos de cada viñedo. Entonces nosotros aquí cada vez buscamos más una fruta fresca, pues adelantamos vendimias que antes las retrasábamos más, ¿no? Y bueno, un poco un resumen de lo que está siendo el año. Un año muy loco, la verdad. Vamos a hacer un seguimiento todo el verano, os iremos contando cosas. Saludos a todos.